Anoche hablábamos un poquito así de lo que era el origen del mundo, el pacto de Dios con Abraham, para demostrar cómo Dios se ha preocupado del hombre, del ser humano, desde los orígenes, desde el comienzo. Y cómo desde el comienzo quiso alimentarlo, darle los árboles frutales para alimentar su cuerpo, y en el centro el árbol de vida eterna para alimentar el alma. El hombre despreció el de la vida, comió la muerte. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Y viene, hace un pacto con Abraham. Decíamos que ese pacto Dios lo hace con Abraham, que él sea su pueblo y Dios será su Dios. Y le pone una prueba allá con su hijo a ver si Abraham había agarrado la lección. El pueblo había pecado, merecía sacrificarse, merecía morir, como Isaac merecía morir. Y cuando ya el pueblo estaba listo para morir, Dios le presenta un cordero. Y ese cordero simbolizaba al que vendría. Sí. De ahí en adelante, pues el pueblo sacrificaba siempre a Dios corderos. Pero ese cordero no servía, no tenía poder para perdonar los pecados que el pueblo había cometido, y el pueblo todavía seguía siendo esclavo de ese pecado y todavía tenía la pena del castigo, porque la sangre del cordero era como cuando usted le echa cal a las paredes y se cae la cal y vuelve y queda, y por eso era, todo el tiempo tenía que estar en ese mismo jueguito. Cuando ya en la plenitud de los tiempos, entonces Dios dice, vamos a mandarle el cordero que sí tiene poder, y manda a su hijo, que es el que se ofrece en sacrificio. Allí entonces comenzó la antigua alianza, el antiguo testamento. Mirábamos también lo que significaba el pan, con los panes ácimos, allá el pan, la comida. Y mirábamos lo que era el cordero. ¿Por qué? Porque eran las dos maneras de alimentarse el pueblo, con la agricultura y con la ganadería. De ahí viene el cordero y de ahí viene el pan. Representa el alimento. En resumen, lo que estábamos diciendo. Y allí el símbolo, que no lo deben olvidar, del árbol de la vida que estaba en el centro del jardín, del paraíso. Que Apocalipsis por allá 22 viene a decir que ese árbol de vida era Jesucristo, el principio, el fin, el alfa, el omega. Muy bien. Quedamos que continuábamos hoy con Moisés. Vamos a ver con Moisés. Moisés, entonces, resulta de que el pueblo pecó y todo esto, la historia que ustedes ya saben. Y los hijos de la descendencia de Abraham, allá en Jacob, los hijos de Jacob, allá vendieron a José, ¿verdad? Y lo vendieron por muérgano, ¿no? Por envidia, y bueno. Pero Dios, de todas maneras, ese haberle vendido, Dios de ese, diríamos, de ese acto tan malo, haber vendido al hermano, y haber dicho que fue un lobo que se lo devoró, lo que sea. Pero no estaba muerto verdaderamente, sino que lo habían vendido. Dios lo había preparado a José para que fuera allá a Egipto, para que cuando el pueblo tuviese hambre, pudiera ayudarlo. Entonces ve cómo Dios se vuelve a preocupar por la comida. Se volvió a preocupar por la comida. Y de cierto, cuando el pueblo tuvo hambre y que iba a morir, Dios ya había mandado a José que le tuviera comida. Ahora, ¿qué pasó? Estando allá donde había bastante comida, la gente se acostumbró de la comida y se volvió esclavo de Egipto por la. Usted sabe que cuando al pueblo le dan comida, lo vuelven esclavo. Por eso las preocupaciones de darle comida al pueblo y de gratis, ojalá, para que el pueblo se vuelva
esclavo. Porque así se amarra al pueblo, por la comida. El pueblo, buscando la comida, se volvió esclavo de Egipto. ¿Y eso lo quería Dios? No, Dios no quiere que el pueblo se esclavice. Aún ningún rey sobre la tierra por comida. Porque Dios es capaz de darle comida. Por eso no debemos ser esclavos de nadie. Somos de Dios. Pero sin embargo el pueblo se esclaviza en Egipto. Por la comida. Dios lo quiere liberar. El pueblo suplica. Dios lo quiere liberar. Y aquel faraón, aquel rey, dice, no. El pueblo ya está acostumbrado a mí. Y yo estoy acostumbrado al pueblo. Esos son los cachifos míos. Yo vivo gracias al pueblo. Soy feliz gracias al pueblo. Son los que trabajan. Entonces, yo no lo dejo salir. Es cuando Dios le manda ¿un qué? Libertador. Le manda a Moisés. Prepara a Moisés allí para que lo libere de la esclavitud de Faraón, de Egipto. Que el hombre por comida se había esclavizado. Bien, le narro y después lo leemos. Cuando Dios manda a Moisés, lo manda ante Faraón y le dice, mire, tenemos un rey más grande que usted y ese rey dice que tiene que liberar a mi pueblo, que ya basta. Faraón se ríe, se burla. Dios le manda una plaga y dice, no, eso es casualidad, eso es cosas que tienen que suceder y ya. Dios le manda otra, no, es cosa de la naturaleza, y la naturaleza se pone y lucharemos contra ella, haremos que nos obedezca. Y comienza, entonces Dios le dice, ¿usted se la tira de bravo? Le dice a Moisés, no se preocupe, que le voy a hacer sentir mi mano. Cuando Dios le pone la mano dura al faraón, dice el faraón, como que si hay un Dios. Váyanse de aquí, váyanse. Dice, no los quiero ver, salgan, váyanse. Lo saca corriendo. Escuchen, cuando ya iban por allá en el desierto, ¿recuerdan qué pasó con el pueblo? Comenzó a quejarse. Ay, hubiésemos mejor, preferimos haber muerto en Egipto. Full de comida. Pero no morir aquí en este desierto. ¿Para qué nos trajo para acá? A morir en este desierto. Claro, tenían que caminar por el desierto. No había nada seguro. La seguridad única era Dios, que los acompañaba. Una nube de día y un fuego de noche. Y como Dios vio que el pueblo estaba quejando, Dios le dice, a ver, no se queden más, vagabundos. Les voy a mandar yo pan, porque yo soy el que les doy el pan. No es el faraón. El faraón no es el que le da la comida, soy yo. Y les mandó el maná, pan, alimento, pan bajado del cielo. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Mandó pan todos los días, todo. Pan de cada día. ¿Casualidad cuando dice Cristo, danos hoy el pan de cada día? No sé. Pero acuérdense que estamos viendo la maqueta y estamos viendo el pan de cada día. De modo que no podía guardar para el otro día, porque se podría, ¿se acuerda? Se dañaba, le salían gusanos. Porque era el pan de cada día. Ahí había un significado, más adelante lo vamos a ir mirando. Oye, pero el pueblo no conforme, porque el pueblo era como que se llama vegetariano, y además era, le gustaba la carnecita. Digo, ya Señor, estamos cansados de comer puro pan. Acuérdese que aquí también hay gente que le gusta la carnecita. Y dijo Dios, pues para que sepan que yo soy el Dios de ustedes, y ustedes son mi pueblo, y que yo no los he abandonado, y que no deben regresar a la esclavitud de Egipto por comida. A ver, les voy a mandar carne hasta que se harten, pues. Y les dio carne. Y los que estaban así más ansiosos de carne, les dio dientera, pues. Eso ya hasta se... Bueno, es decir, el Señor se la vacila. ¿Qué le estaba diciendo ahí? ¿Y qué nos dice a nosotros? Que el verdadero Dios es el del cielo, al cual nosotros debemos someternos. ¿Cuál era la alianza? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces les daré la tierra prometida. Entonces
le multiplicaré su descendencia como, ¿verdad? Eso, todo eso Dios le había prometido al pueblo. Ahora se lo quiere cumplir, pero el pueblo, como tiene que vivir de fe en fe como Abraham, al pueblo le cuesta vivir en fe. Y cuando le toca vivir en fe, se queja. Recordamos las ollas llenas de carne en Egipto. Recordamos los cosas donde ponían el trigo, ¿cómo eran las cosas esas donde metían el trigo bastante? A los graneros. ¡Uy, cómo había trigo! Ahora bien, mire lo que hace Dios con el pueblo. Le manda a Moisés, lo manda a salvar. Ahora vamos a irlo viendo desde la palabra de Dios un poquito más. La institución de la Pascua, eso está en el Éxodo capítulo 12. Ya vimos las plagas. Ustedes ya saben esa historia, no la vamos a leer porque es un poquito larga. Las plagas al faraón que está duro de corazón. Y hasta rimó. Capítulo 12 de Éxodo. Ajá. Allí entonces Dios va a darnos una figura de lo que será en el futuro. Cuando Dios quiere, ¿qué es lo que Dios va a hacer allí? Liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón, representación del mal. Y ahí es donde se nace la Pascua. Cuando Dios libera al pueblo de la esclavitud del Faraón, del mal. ¿Cómo lo libera? Dios hace una alianza, ratifica su alianza con Moisés. Lo hace de esta manera. Capítulo 12. El versículo 5, lo voy a leer por partes. En la casa ustedes lo pueden leer completo. Dice, Dios le pide que ofrezca un sacrificio. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. Así va a ser él un pacto con Moisés. Yo no sé si lo leemos completico para entenderlo mejor. Yo creo que va a tocar mejor leerlo desde el 1. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la comunidad de Israel. El día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto. Aquí hay otro símbolo, una res sin defecto. Jesús viene a ser el cordero sin defecto, sin mancha, el puro, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregará toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre. Entonces ya nos encontramos aquí con algo. Otro símbolo más. Ayer mirábamos el pan, mirábamos el cordero, mirábamos el vino. ¿Qué más era lo que mirábamos? Bueno, ahora hoy nos encontramos con la sangre de ese cordero. La sangre tiene también un significado. A ver, ¿qué opinan ustedes? Vamos a detenernos un poquito en la sangre. ¿Qué viene a simbolizarnos la sangre? Vida, gracias. Vida. La sangre viene a simbolizarnos vida. Ahora bien, esa vida, ¿a quién le pertenece? A Dios le pertenece la vida, no le pertenece al ser humano. Por eso cuando se inmolaba un cordero, cuando se inmolaba, ¿a quién se le ofrecía la sangre? A Dios, porque la sangre era solamente para
Dios en la inmolación del cordero. Luego, allí se utiliza la sangre y tiene un significado: vida. Desierto, me adelanto un poquito. Cuando untan las paredes de la casa del pueblo de Israel con sangre, ¿pudo entrar la muerte? No. Ahí se mantuvo la vida. Había vida. Entonces, la sangre era señal de vida para el pueblo. El pueblo se comía cuando ofrecía el cordero. Por ejemplo, si era el cordero de acción de gracia, de alabanza del Señor, se comía la carne, pero la sangre era ofrecida a Dios. Se lo quiero leer desde la misma Biblia en lo que significa la sangre. Está en Levítico, capítulo 10. No me pierdan el que estamos leyendo, ¿no? Es simplemente para explicarles lo que significa la sangre, porque más adelante Jesús va a decir, agarrar la copa y va a decir, esta es la sangre de la nueva alianza. Y después va a decir, el que coma mi cuerpo y beba. Entonces tenemos que saber qué significa la sangre, porque si no, no vamos a entender lo que está diciendo cuando diga, beba mi sangre. Ajá, eso está en el capítulo 17 de Levítico. Voy a leer, ustedes lo pueden leer en la casa, todo aquí, pero yo voy a leer lo que nos interesa ahorita. Versículo 6. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé. ¿A quién le pertenece la sangre? A Yahvé. Voy a leer el versículo 10. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de tu pueblo, de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Se dan cuenta? La sangre es vida. La vida de la carne es la sangre. Y como era la vida, ¿a quién tenía que ofrecérsele la vida? Únicamente a Dios. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. Vuelvo y leo este pedacito que es interesante. Porque la vida de la carne está en la sangre, dice Yahvé, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. La sangre de un animal Dios nos la ha dado para que nosotros se la ofrezcamos a Él, para poder así salvar nuestras propias vidas. ¿Me están captando la idea? Sangre, señal de vida ofrecida a Dios para rescatar nuestra vida de la muerte. Sigo. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. La expiación de la vida se hace por la sangre. Dios quiere salvar al hombre, la vida del hombre. Por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco comerá sangre del forastero, ni tampoco comerá sangre del forastero que reside entre vosotros. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne está en su sangre. Por eso mandé a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne está en su sangre. Quien la coma será excluido. Oh. Quería que me lo dijera. Por eso es que los testigos de Jehová, dicen, prohibido comer sangre y prohibido donar
Sangre, porque si yo le dono sangre a este muchacho, la vida mía, el alma mía, se la estoy dando a él. ¿Eh? Es que si usted no lee la Biblia como un todo, usted se puede confundir. Porque la Biblia es como un rompecabezas. Un rompecabezas. Que usted tiene que buscar allí, allí, allí. Aquí está diciendo que la vida de la carne es la sangre, y eso es verdad. Usted le mete un cuchillo a un animalito y cuando bote toda la sangre, la vida de la carne es la sangre. No, no, no. No.